vengas pronto, Señor. Venga tu reino, Señor, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Ven, Señor, te lo rogamos. Ven esta hora también a cada corazón y habla tú la palabra que tienes, Señor, que quieres hablarnos hoy por misericordia. Te lo rogamos, Cristo. Gracias, oh Rey. Amén. Así como están, hermanos, pueden buscar Isaías, por favor, capítulo 55. Así puestos en pie. Isaías capítulo 55, versos 6 y 7. Dice así: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén, hermanos, pueden sentarse. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, dice este versículo que leímos. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. ¿Qué idea les da a ustedes, hermanos, este versículo? Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. ¿Les da alguna idea? Que va a haber un tiempo que no va a haber oportunidad de buscarlo. Amén. Hay un tiempo solamente que está estipulado. Buscadlo mientras puede ser hallado, dice el profeta. Hermanos, estamos viviendo días muy cruciales. Aún la gente inconversa sabe que algo viene, algo está por suceder. Aún la gente que no tiene el temor de Dios saben que esto no está normal. Algo está por acontecer. Hermanos, son días tan cruciales. Saben que tenemos 1 año y 4 meses aproximadamente para que el reino del Evangelio de Dios se ha manifestado en este mundo. ¿Alguien puede recordar qué estaba haciendo hace 1 año, 4 meses? Traten de pensarlo. Yo les voy a decir, nosotros como familia, hace 1 año, 4 meses aproximadamente, nos estábamos cambiando aquí a Juchitlán. Hace muy poco. Queda muy poco tiempo, hermanos, muy poco tiempo. Vayan por favor conmigo a Mateo 10, versículos 7 y 8. Y esto es lo que sucederá cuando el reino de Dios, el reino del Evangelio de Dios sea manifestado en esta tierra. Mateo 10, versículos 7 y 8. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Esto es lo que está por acontecer, hermanos. Y saben que los impíos seguirán rechazando a Dios en ese tiempo. Los impíos seguirán rechazando a Dios aunque vean milagros. Incluso los satánicos estarán haciendo milagros. Pero las ovejas perdidas de la casa de Israel en ese tiempo llegarán al Señor. Llegarán a los pies de Cristo. Muchos llegarán a sus pies. ¿Por qué puedo decirles esto, hermanos? Solo quiero hacerles un resumen muy pequeño.
de por qué nos basamos en estas fechas. En la Biblia, hermanos, los acontecimientos principales tuvieron una demora de 30 años. Quiero que me acompañen, por favor, para que lo vean con sus ojos. A Génesis capítulo 15, versículo 13. Dios le está hablando a Abraham y le dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y serás esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán yo juzgaré, y después de esto saldrán con gran riqueza. Dios le prometió a Abraham que su descendencia iba a ser esclava por 400 años. Vayan conmigo a Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12, versículo 41 dice así: y pasados los 400, perdón, hermanos, y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. ¿Cuántos años pasaron? 430 años, en el mismo día, ni un día más, ni un día menos. En ese día las huestes de Jehová salieron de Egipto. El inicio de la edad de la ley comenzó con una demora de 30 años. Pero el inicio de la edad de la gracia, hermanos, cuando Jesús vino a esta tierra, comenzó con una demora igual de 30 años. Jesús nació en el pesebre, y después de esos acontecimientos, pareció que al pueblo de Israel se le olvidó qué había pasado. No se oía nada. Nadie sabía del Mesías. Pero pasaron 30 años y Jesucristo se manifestó a su pueblo. La edad de la gracia comenzó con una demora de 30 años. Y el período, hermanos, para el principio de la edad del reino milenial de Cristo, va a comenzar con un período de 30 años. Solo les quiero dar una cita. Esto no es una prédica acerca del fin, pero sí quiero que vean este versículo, Daniel 9:25. Daniel 9:25 dice así: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Hasta allí. Se los voy a leer una vez más. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Hermanos, en la Biblia cada semana representa 7 años. Y aquí nos está diciendo que desde que se dio la orden de restaurar y edificar Jerusalén hasta que el Mesías príncipe llegue, habrá 7 semanas. 7 semanas por 7 años nos da 49 años. En 1947 fue dada la orden para restaurar Jerusalén. En 1947. 7 semanas después de eso son 49 años. ¿Saben qué fecha nos da? 1996. Es cuando se esperaba que Jesús llegara. Y saben, hermanos, Jesús llegó y nació en vidas espiritualmente, nació en vasos espirituales. Y de 1996, los de ahí a partir, si contamos los 30 años de demora,
la fecha que nos da es septiembre u octubre del año 2026. Estamos a un tiempo muy corto para que el Señor llegue, para que el Señor se manifieste. Cuando los apóstoles estaban buscando y anhelando encontrar al Mesías, ¿se recuerdan qué fue lo que dijeron? Hemos hallado al Mesías. Hemos hallado al Mesías. Eso quiere decir que lo estaban buscando, hermanos. ¿Estamos nosotros buscando al Señor con ese anhelo de encontrarlo y de que Él llegue? Saben, hermanos, que la visitación de todas las visitaciones está por llegar. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Qué estamos buscando? Quiero contarles una anécdota que nos sucedió, que la mayoría de ustedes conocen la historia. Y no solo ustedes, hermanos, es algo impresionante. Esta historia nuestra, de mi esposo y mía, se sabe por muchas partes. Es algo tremendo. Estábamos en el campamento de jóvenes hace unos días y un pastor le preguntó a un líder y le dijo: ¿sabes de la historia de los hermanos Muñoz? Y el hermano líder dijo: sí, ya me la sé. Y el pastor nos dijo a nosotros: hermanos, anda por todo internet. Pero bueno, ya sabrán a qué historia me estoy refiriendo. Pero quiero contárselas. La mayoría se las sabe desde una perspectiva, pero yo se las quiero contar a ustedes desde la perspectiva de cómo el Señor habló a mi corazón. Estábamos como familia muy expectantes, y más como matrimonio. Estábamos muy expectantes de un viaje que teníamos que realizar. Si ustedes pueden pensar para ustedes algún viaje que sea muy, muy importante, crean que este que nosotros íbamos a realizar era de muchísima importancia. Los encuentros del CB son importantes. Las visitas ministeriales son importantes. Los seminarios son importantes. Pero el retiro de pastores para nosotros es algo que es casi vital, estar allí. Es algo importantísimo estar allí. Nos estábamos preparando y yo sabía que faltaban pocos días para hacer el viaje. Yo estaba muy atareada en cosas del hogar porque acabábamos de tener una visita en nuestra iglesia. Entonces me había enfrascado, había olvidado de ponerle interés en la casa. Las amas de casa me han de entender. Tenía muchas cosas pendientes en la casa por hacer. Entonces pensé: el lunes voy a hacer esto y lo otro. El martes voy a limpiar la estufa, un ejemplo. El miércoles voy a lavar bien el baño. El jueves hago esto y sí me da tiempo. El domingo tenemos que viajar a Guatemala, sí tengo tiempo y voy a preparar todo muy bien y ya tengo casi que ya previsto qué nos vamos a poner. Pues se llegó el tiempo, hermanos, y me vi tan afanada que no logré tener a tiempo las cosas. Y el domingo muy de madrugada tuvimos que despertarnos, no sé, tal vez serían 2 de la mañana, y tuvimos que preparar las maletas y todo. Y ustedes saben lo que es un viaje, y más cuando sale toda la familia, hay que dejar todo listo en la casa. Y sí, agarra esto y prepara lo otro, y emplaya las maletas porque en el aeropuerto las han estado maltratando mucho. Y mi esposo y Abraham se encargaron de emplayar maletas, y yo estaba casi segura que todas las maletas estaban allí.
pero la maleta principal de mi esposo y mía estaba en nuestra habitación y no la vi. Y por las prisas no la vi, hermanos. Y nos dimos cuenta, como muchos de ustedes saben, nos dimos cuenta de esta situación hasta que llegamos a Guadalajara, al aeropuerto. Y eso implica 2 horas de camino. Cuando llegamos y nos dimos cuenta que la maleta no estaba, casi que queríamos desmayarnos allí, porque era una situación muy difícil. Y estábamos muy preocupados, muy tensos, y decidimos, vamos a continuar el viaje, no podemos hacer nada. De verdad, yo pensaba en mi mente, le hablamos al hermano Beto, le pedimos que consiga un cerrajero, que vaya a la casa, que la abra, que saquen la maleta, que nos la lleven. Pero todo eso implicaba horas, tiempo, y ya no teníamos tiempo. Y ya no iba a haber oportunidad, porque aunque ellos nos la mandaran o nos la llevaran, nosotros ya teníamos que estar casi que abordando el avión. Ya no había oportunidad de encontrarlos. Ya no había oportunidad. Tuvimos que dejar eso, olvidarnos de eso y ver cómo íbamos a continuar. Gracias a Dios el Señor proveyó y pudimos comprar ropa en México. Tuvimos que salirnos del aeropuerto rapidísimo, agarrar un taxi, ir a una tienda, surtirnos lo más rápido posible, regresar y no perder el vuelo de México a Guatemala. Fue toda una odisea, pero el Señor nos ayudó. Pero hermanos, algo que el Señor me hablaba a mi corazón, en el momento en que estaba yo ahí triste, y le doy gracias a Dios porque Dios le dio paciencia a mi esposo, no me regañó, no me dijo nada de decirme, fue por tu culpa. Yo le decía, fue mi culpa, y él me decía, no, pues fue culpa de todos. Pero yo sabía en lo más profundo, hermanas, que era mi culpa. Como mujeres era mi culpa, yo tenía que tener listo todo. Pero estábamos ahí cabizbajos, tristes, estábamos todavía en el aeropuerto de Guadalajara. Y sentí una sensación tan terrible de sentir un lamento. ¿Saben lo que es un lamento? Un lamento es tener pena o lamentarse por algo que no hicimos. Y ya no hay oportunidad. Ya no hay vuelta atrás. Y yo sentí muy terrible la sensación de lamentarme. Porque por más que pensábamos y platicábamos, es que si hubiéramos levantado la maleta, si no la hubiéramos dejado así en el piso, si la hubiéramos puesto así parada, la hubiéramos visto. Es que si yo no me hubiera afanado con las cosas de la casa, hubiera tenido tiempo para tener la maleta lista. Y es que si hubiera, pero ya no había vuelta atrás. Y por eso este mensaje, hermanos, se llama un lamento demasiado tarde. Un lamento demasiado tarde. Saben que en la Biblia encontramos ejemplos de gente que se lamentó, y es lo que quiero ver hoy con ustedes. Solo son 4 ejemplos que les voy a dar. Y el primer lamento que quiero ver, por favor, acompáñenme a Lucas 16, versículo 19. Lo voy a leer, hermanos, porque es largo, pero sí quiero leerlo todo el pasaje. Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado.
y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Hermanos, este rico, que la Biblia ni siquiera menciona su nombre, él vivía esta vida con esplendidez. Él vivía relajado, disfrutando de los placeres de esta vida, no tomando a Dios en cuenta. Pero llegó el momento en que él fue llevado a la muerte y fue llevado al infierno. Y allí, por más que se lamentó, ya no hubo escapatoria. Ya no hubo oportunidad. No importa cuánto se lamente, incluso ahorita mismo se está lamentando, pero no hay escapatoria ya. Ya no hay oportunidad. Quiero que veamos otro ejemplo, Hechos 26-24. Y quiero contarles más o menos el contexto de este versículo que vamos a leer. Pablo está delante del rey Agripa. Pablo está dando su defensa y Pablo está explicando acerca de por qué él está ahí preso. Porque cree en Jesucristo, porque cree que Él puede perdonar nuestros pecados, en la fe en Él. Y dice así, versículo 24: diciendo él estas cosas en su defensa, Festo, que era un gobernante que estaba allí, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Pero miren la respuesta del rey. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Oh hermanos, qué triste lamento se debe escuchar en el infierno de este rey. Por poco fui persuadido a entregarle mi vida a Cristo. Por poco iba a ser yo cristiano, pero no lo fui. Por poco estaba a punto de ser librado de las llamas del infierno, pero no le di mi vida a Cristo. Oh hermanos, fíjense, es algo tremendo. Vayan por favor conmigo a Salmo 49. Es algo tremendo, hermanos, que estos dos pasajes que vimos, de estos dos lamentos,
tienen algo en común estas dos personas. Es gente que tiene dinero, ¿se dan cuenta? Que tuvo dinero. El rico y el rey Agripa. A veces pensamos, hermanos, que la gente que tiene mucho dinero es una gente bienaventurada. Es una gente que no le falta nada, que lo tienen todo e incluso a veces podemos hasta envidiarlos y lamentarnos porque nosotros estamos así. Pero miren, quiero que vean lo que dice Salmos 49:1. Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Versículo 6. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. La redención de nuestras vidas, hermanos, la redención, la salvación de tu vida y la salvación de mi vida es de gran precio que no se logrará jamás. Solo la sangre de Cristo puede comprarla. Y yo cuando veo gente, o veo que dicen en las noticias, de gente muy poderosa, de gente muy opulenta, pero perdidos, de verdad que lástima me dan, porque es esa riqueza aparente y esa felicidad es solo momentánea, hermanos. Ellos no pueden pagar su salvación. Versículo 16 de ese capítulo: no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria, aunque mientras vive llame dichosa a su alma y sea loado cuando prospere. Entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Hermanos, que el Señor nos ayude a vivir una vida que tome en cuenta a Dios. Y no seamos como ese hombre rico o ese rey Agripa que hicieron a un lado a Dios en sus vidas. Otro ejemplo de un lamento que pudiéramos tener en nuestros corazones y que la Biblia nos da ejemplo es por desatender la crianza y la disciplina de nuestros hijos. Quiero que por favor vayamos a Primero de Reyes, capítulo 1. Primero de Reyes, capítulo 1, versos 5 y 6. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló, diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre, o sea David, nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Quise mostrarles, aquí habla acerca de Adonías, pero quise mostrarles estos versículos porque aquí dice que el rey David nunca entristeció a su hijo y diciéndole: ¿por qué haces así? Y dice que él fue hermano de Absalón. Es muy probable, hermanos, que el rey David haya hecho lo mismo con Absalón. La Biblia no lo dice, pero es muy probable. ¿Por qué? No voy a ir a los versículos para no tardarnos, pero ustedes se recordarán que Absalón se hizo también de gente que lo siguiera y se ponía a las puertas del palacio del rey. Y ahí estaba él, tratando de ganar el corazón del pueblo de Dios,
ganárselo para él. Y les decía, oh, lo que tú me dices tiene mucha razón, pero ¿quién diera que tuvieses quien te escuchara de parte del rey? Si me pusieran a mí, yo te haría justicia. Y dice la Biblia que cuando la gente llegaba y quería saludar a Absalón, por ser un hijo del rey, la gente se inclinaba, pero él los agarraba, los levantaba y los besaba. Así ganaba el corazón Absalón del pueblo de Dios. Y así lo fue ganando hasta que dijo, es tiempo ya, voy a reinar. Y cuando él quiso rebelarse y reinar, mucha gente del pueblo lo siguió. Hermanos, ¿qué pasó? ¿Por qué David no hizo nada cuando él era pequeño? Tristemente pasó el tiempo y ustedes saben la historia, pero quiero que lean ese versículo, 2 Samuel 18:33. Segundo libro de Samuel 18:33. Entonces el rey David se turbó cuando supo que Absalón había muerto y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. ¿No creen, hermanos, que este es un lamento? Pero es un lamento demasiado tarde. Fue demasiado tarde. Se le permitió a Absalón tener aires de orgullo, creerse superior incluso a su padre, cuanto más a otra gente, hasta el punto de poder tomar el reino. Y después, hermanos, cuando se recuerdan, antes de que Absalón muriera, se recuerdan cuando Aitofel fue y le dio consejo a Absalón y le dijo: mira, yo voy a llevarme hombres y vamos a llegar a David ahorita, porque él está cansado, y vamos a tomar la vida del rey y lo vamos a matar a él, porque tú solo buscas la vida de un hombre. Y Absalón estaba de acuerdo, solo que Dios frustró el consejo atinado de Aitofel. Pero fíjense, hermanos, qué corazón de Absalón, de estar dispuesto incluso de matar a su padre. Pero ¿por qué llegó a ese punto? ¿Nunca se le enseñó? ¿Nunca se le obligó a someterse, a respetar a sus mayores? Hermanos, de verdad que el Señor nos ayude a los que tenemos hijos, no solo hijos pequeños, hijos ya más grandes. Enseñémosles respeto, enseñemos que ellos no pueden tratar igual a alguien que es mayor que ellos. Es de vida o muerte. ¿Se acuerdan del pasaje que dice en el Nuevo Testamento: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Señor, y Dios les dice: apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Pero en el original, esa palabra, hacedores de maldad, es gente que está sin ley, es anomía. Es gente que nunca estuvo dispuesta a someterse. Hermanos, enseñemos a nuestros hijos a someterse. Bueno, pues volviendo al tema de los hijos, ese lamento de David fue muy triste y ya no había vuelta atrás. Su hijo murió. No los voy a llevar a los pasajes para avanzar en el tiempo, pero ¿saben que hubo otro lamento acerca de los hijos? ¿Se recuerdan que Lot, viviendo con su familia en Sodoma, Dios mandó a los ángeles
para que fueran a rescatar a Lot de Sodoma. Y cuando esos ángeles llegaron, hombres perversos rodearon la casa. Dice que desde el más joven hasta el más grande, con la intención de hacer maldad a esos ángeles. Hermanos, en pocas palabras, todos esos hombres que estaban allí eran hombres homosexuales. Qué terrible situación en la que vivían los hijos de Lot y de su esposa. Qué horrible situación. Salen, los ángeles le dicen a Lot: ¿quién más tienes aquí? Yernos, hijos, hijas, sácalo todo. Ellos no estaban dudando si sí tendría o no tendría. Ellos sabían que Lot tendría más familia. Pero Lot solo salió con 2 hijas y su esposa. Y cuando van saliendo de la ciudad, el fuego y el juicio de Dios cae sobre Sodoma y Gomorra. Y la mujer de Lot voltea atrás. ¿Por qué volteó, hermanos? Porque se lamentó por sus hijos. Mis hijos se quedaron atrás. Y en ese momento se volvió estatua de sal. Ya no hubo oportunidad. Fue un lamento demasiado tarde. Hermanos, y yo quisiera decirles, hermanos, tengamos mucho cuidado con quienes conviven nuestros hijos. Es un tiempo tan peligroso. No demos a la ligera esa área. Si usted sabe que algún familiar tiene esas tendencias de ser así, de ser homosexual, hermanos, saquen a sus hijos de ahí. Libérenlos. No dejen que nuestros hijos convivan con gente así. No veamos al pecado como algo suave. Llamemos al pecado pecado. Hay otro lamento, y es acerca de gente que se lamentó por robar y por mentir. Por robar y por mentir. El manejo de nuestras finanzas, hermanos, determinará en dónde vamos a tener nuestra morada eterna, si en el cielo o en el infierno. Quiero que me acompañen a Juan capítulo 12, versículos 5 y 6. Y quiero que vean cuál es el comentario de Jesús, el comentario del Espíritu Santo acerca de Judas. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos dice acerca de Judas? Versículo 12, 5 y 6. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Eso lo dijo Judas. Pero el versículo 6 dice: pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Judas, hermanos, era a los ojos de Dios, era ladrón. Tenía él la bolsa. Él era el encargado, junto con los demás apóstoles que siempre iban juntos. Él era el encargado de administrar el dinero, las finanzas que entraban. Y el Espíritu Santo nos deja claro que él no se preocupaba por los pobres, sino que como era ladrón, él sustraía de la bolsa. Pero hubo un lamento demasiado tarde para Judas. Mateo 27, por favor, versículo 3 y 5. Dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú.
y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Ese lamento de Judas fue muy tarde. Al final se lamentó de haber sido un ladrón, pero ya no había tiempo, ya no había oportunidad. Ya no había oportunidad para que se arrepintiera. Oh, hermanos, que el Señor nos ayude a ser fieles y a no robarle al Señor. Saben que hay muchos hombres de Dios que han muerto y Dios ha permitido que mueran y vayan al infierno, pero que luego regresen y den testimonio de lo que ven en el infierno. Y los reportes han sido muy similares. Dicen que ellos pudieron ver que hay muchos pastores evangélicos en el infierno. Y las 3 razones principales por las que están allí es por inmoralidad, por mentir y por el mal manejo de finanzas. El Señor nos ayude, hermanos. Que seamos fieles y que no veamos la mentira también como algo que no tiene importancia. ¿Se recuerdan de Ananías y Zafira? Que ellos decidieron mentirle al Espíritu Santo y juicio cayó sobre ellos en ese momento. La Biblia no lo dice, pero pensando, teniendo tantita imaginación, seguramente cuando Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué puso Satanás, por qué llenó tu corazón para mentirle al Espíritu Santo? Seguramente él a lo mejor ahí dijo: pero perdónenme, no, ya no lo vuelvo a hacer. Pero en ese momento cayó muerto. Después llegó su esposa y los apóstoles le preguntaron: ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Allí están los pies de aquellos que llevaron a tu esposo a sepultar. Tal vez ella en ese momento: no, pero espérenme, perdonen. Murió. Ya no hubo oportunidad. El Señor nos ayude, hermanos. No podemos tomar la mentira a la ligera, ni el robar a la ligera. Y ya para terminar, hermanos, quiero que veamos un último lamento. Y está en Mateo 25, del 1 al 13. Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Hermanos, estas vírgenes insensatas, ya no hubo tiempo para ellas. Ellas al final quisieron prepararse, al final quisieron buscar al Señor, pero ya no había tiempo. Ya no pudieron entrar a las bodas. Tal vez después ellas estaban listas para cuando regresara el Señor de las bodas, pero a las bodas ya no pudieron entrar. Hermanos, que el Señor nos dé un deseo por buscarlo, por ponernos en serio con el Señor. Como les decía al principio, es muy poco el tiempo, hermanos, que nos resta.
pero solamente que el Espíritu Santo ponga en nosotros un anhelo, porque si no, nuestra carnalidad es dada a buscar las cosas de este mundo y a dejar a un lado las cosas de Dios. Que seamos fervientes para buscarlo, hermanos. Amén. Pongámonos en pie, hermanos.